Bueno, en el video pasado vimos qué debíamos hacer con ese paciente que aún no tiene la osteonecrosis y que aún no ha empezado los antirresortivos. Acá vamos a ver los tipos de pacientes que ya tienen osteoporosis, que están con tratamiento antirresortivo y que requieren del tratamiento odontológico invasivo. Entonces, vamos a dividir estos pacientes en dos grandes grupos. En un grupo que lleve menos de 4 años con el antirresortivo y en un grupo que lleve más de 4 años con el antirresortivo. Cuando yo tengo que hacer ese tratamiento invasivo y el paciente no tiene comorbilidades, entonces simplemente puedo realizar el tratamiento que requiera el paciente y no tengo que suspender el antirresortivo si ese antirresortivo se lo está si está vía oral, ¿sí? Pero si el paciente tiene comorbilidades, entonces vamos a tener los cuidados que vamos a ver en el siguiente cuadro, porque se va a manejar como un paciente que tiene más de 4 años con el medicamento, a pesar de que no los lleve, y vamos a evaluar qué comorbilidades tiene que también puedan alterar el metabolismo de ese hueso. Entonces, a ese paciente que lleve más de 4 años, no hay evidencia en la literatura que diga que definitivamente hay que suspender el antirresortivo, pero si el antirresortivo con el que lo están manejando es intravenoso, lo que tenemos que hacer es programar lo más lejos posible el tratamiento de nosotros después de la última dosis que haya recibido el paciente. Si el medicamento es el denosumab, entonces habría que esperar 9 meses a que ya haya sido la última dosis y se podría hacer, el tratamiento odontológico invasivo unos 15 días antes de la siguiente dosis, o sea, ese es el plazo máximo. Si solamente faltan 8 días para que ya le toque la siguiente dosis, no se puede hacer el tratamiento. Con el solendronato, o sea, esta especie de bifosfonato, tenemos que tener mucha más precaución porque se ha visto, hay evidencia que persiste hasta 2 años después el efecto y no habría mejor momento o peor momento de hacerlo. O sea, el medicamento está activo, entonces hay un riesgo alto de la necrosis, ¿sí? Ahora, la nueva dosis del antirresortivo solamente se debe poner en el paciente después del tratamiento invasivo de nosotros, una vez esté cicatrizado el tejido blando, ¿cierto? Cuando el odontólogo ya defina que está en buenas condiciones la encía o la mucosa, que ya no hay riesgo de que se infecte, que ya cerró, entonces se le puede hacer la nueva dosis si ya es el momento de hacérsela. Y también lo que propone el consenso es que se evalúen otros tipos de manejos que sean no invasivos en estos pacientes que llevan más de 4 años. Es decir, por ejemplo, si el paciente tiene una parte de déntula, yo en vez de ofrecerle unos implantes, pues le ofrezco una prótesis fija, ¿sí? Eso sería evaluar el riesgo-beneficio para no someterlo a él a una consecuencia que va a llevar a que tenga una calidad de vida mucho más pobre que si hubiéramos decidido a tiempo por un tratamiento que va a funcionar y que va a ser adecuado y que tiene unos antecedentes importantes que hacen que se les pueda ofrecer otro tipo de tratamiento que no es malo, sino que es otro tipo de tratamiento de los que se usaba comúnmente hace unos años, pero que le va a funcionar muy bien. Bueno, ahora el paciente oncológico. Ese paciente tiene un alto riesgo de hacer una necrosis porque él está inmunosuprimido, lo están tratando con antiangiogénicos para que ese tumor no crezca, entonces miren que ese hueso no va a estar tan vascularizado y además de eso puede estar manejado con esteroides, entonces todo eso va a influir a que él tenga un alto riesgo. ¿Qué se va a hacer con ese paciente? Se le va a pedir el aval al oncólogo de hacer el tratamiento de odontología, ¿cierto? Hacer la exodoncia, hacer, bueno, lo que se tenga que hacer, pues el tratamiento invasivo o la parte periodontal. El oncólogo es el que va a suspender el antiangiogénico que está utilizando el paciente, va a dar el aval por escrito. Si no lo manda, es importante que nosotros por escrito también mandemos
la solicitud de que nos reenvíe eso para poderlo anexar a la historia clínica. Y ese tiempo de cuánto va a quedar el paciente sin el antiangiogénico es el oncólogo el que decide cuál es el tiempo prudente. Entonces, si necesitamos eliminar los focos activos o que se podrían volver activos, ¿cierto? Por ejemplo, el paciente tiene una caries avanzada, tiene una gingivitis, tiene una periodontitis, o tuvo una infección antes del tratamiento, pero ahí la estamos controlando. Entonces, lo que vamos a hacer en este paciente es que si el foco infeccioso no está comprometiendo sistémicamente al paciente y no se va a suspender el antiangiogénico, entonces se va a eliminar el foco con manejo no invasivo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a utilizar férulas, por ejemplo, si tiene una enfermedad periodontal con movilidad, entonces no vamos a hacer un detartraje abierto, sino que pues lo mínimo invasivo, se manejan medicamentos y se ferulizan los dientes, ¿sí? Se puede hacer una profilaxis de la zona, pero tendría que ser lo menos invasivo posible. Se puede hacer endodoncias en vez de hacer exodoncias y sumergir las raíces, ¿sí? Y manejar los antibióticos que sean necesarios en ese momento como parte preventiva. Si el paciente ya se infectó, o sea, ese foco ya estaba contaminado y se agudizó, entonces se le manda antibióticos, se manda antisépticos, por ejemplo una clorexidina. Se retirarían las espículas de la exposición ósea necrótica y se va a cerrar muy bien cerrado con un colgajo de avance, sea de la encía anexa, de la mucosa anexa, para tapar el defecto y que quede cerrado por primera intención con las suturas y no vaya a haber riesgo de que se le vaya a exponer.